En este camino que nos vamos ya acercando, aproximándonos a la Semana Santa, y que varias fiestas nos verán, pues encontraremos, celebraremos en este andar. Pero no me voy a detener en ellas, sino voy a centrarme en Dolores Albaz Blanc. ¿Quién fue Dolores Albaz Blanc, que nació en Barbastro el 23 de marzo de 1877 y falleció en Madrid el 22 de abril de 1941? Bueno, ni más ni menos que la madre de San José María, a la que en la familia del Opus Dei hemos llamado siempre la abuela. Realmente es muy bonito pensar que en vísperas de iniciar el día 19 de marzo, en esta semana, finales de semana, celebrar a San José y empezar el año de la familia, nosotros volvamos la mirada a esa casa de los abuelos, a ese hogar donde se educó San José María, donde lo educaron de una forma profundamente cristiana, siempre respetando su libertad y enseñándole a administrarla bien. Nunca, decía él, le imponían la voluntad de sus padres. Me tenían corto de dinero, cortísimo, pero libre, libre. Entonces realmente nosotros frente al año de la familia, que va a ser más que un año, 15 meses y 7 días, nosotros vamos a recoger también la tradición de la familia Escrivá de Balaguer y Albaz, que nos va a dar un tono para ese aire familiar que desde un principio encontrarán los primeros miembros de la obra al convivir con la abuela y tía Carmen. Tía Carmen es la hermana del fundador, la hermana de San José María, que ayudó tantísimo también luego de muerta su madre, de muerta doña Dolores, ayudó tantísimo en las administraciones de la obra. Por supuesto que tía Carmen había aprendido en su hogar con San José María tantos detalles que se ven luego después transmitidos a nuestros hogares. Los abuelos fueron como unas personas muy cariñosas, muy austeras, muy generosas, muy abiertas. Fundamentalmente era un hogar muy cristiano. Especialmente de la abuela aprendió San José María las oraciones, a rezar. E incluso San José María decía que en 1972, que se acordaba de su madre todavía a sus 70 años porque rezaba las mismas oraciones que su madre le había enseñado por la mañana y por la noche. Y esto es bonito porque realmente un gran teólogo o un gran hombre o un gran fundador o un hombre que realmente ha servido a Dios como sirvió San José María, tenía que tener un hogar entrañable, un hogar donde verdaderamente eh, se hubiera dado esa situación maravillosa que luego se vio reflejada en toda la vida de nuestro padre y en todo el quehacer de la obra. Ella, la abuela, ayudó a confesar, a prepararse para la primera confesión a nuestro padre y le acompañó hasta la iglesia el día fijado. Y nuestro padre decía, me llevó mi madre a su confesor cuando tenía 6 o 7 años y me quedé muy contento. La abuela, por supuesto, era una mujer dotada de gran sentido común que unía la fortaleza a la más exquisita feminidad. Conjugaba de manera admirable virtudes humanas y sobrenaturales que supo inculcar en sus hijos. Todos llevamos, decía nuestro padre, en nuestra sangre el tesoro fisiológico, psíquico y espiritual que nos han transmitido nuestros padres. Yo, por ejemplo, decía San José María, muchas veces me doy cuenta de que hago los mismos gestos de mi padre. En otras ocasiones son los hijos míos que conocieron a mi madre, y por supuesto no a su padre, los que le dicen, eso es de la abuela.
Las enseñanzas de la vida cristiana de la abuela han llegado y seguirán llegando a millones de personas a través del ejemplo de la palabra de nuestro fundador. Como cuando escribe: de pequeño había dos cosas que me molestaban mucho: besar a las señoras amigas de mi madre que venían de visita y ponerme trajes nuevos. Me metía debajo de la cama. Luego mi madre con cariño me decía: José María, vergüenza solo para pecar. Muchos años después me he dado cuenta de que había en aquellas palabras una razón muy profunda. Bueno, en este año que vamos a celebrar de la familia, es un buen momento, incluso pues de pedirle muchísimo a la abuela por todo el trabajo que haremos en el Opus Dei, respondiendo a esa llamada al Santo Padre para estos 15 meses dedicados a la familia, y que empezaremos, y que hemos de empezar, y que ya empezamos, o que vamos a empezar en el tiempo dedicado a San José, porque son años que se solapan. El año de San José se terminará el 8 de diciembre de este año, y el año de la familia, que empezará el día de San José, o el tiempo dedicado a San José, se culminará el día 26 de junio de 2022. Pero es a la familia a la que tenemos que pedirle a la abuela, y yo creo que la tenemos que hacer intercesora de la familia cristiana, porque a nosotros nos ayudó mucho, así como tía Carmen nos ayudó, pero tía Carmen había sido formada por la abuela, y San José María también. Entonces la persona de la abuela, su sencillez, su serenidad, su tranquilidad. San José María decía que siempre estaba ocupada, y que siempre estaba como muy pendiente de sus hijos. Y se escribe en el libro de meditaciones, que dice como el aire de familia característico de nuestro centro, querido por Dios y señalado por nuestro Padre, debe mucho a la abuela y a tía Carmen. Es fácil adivinar su presencia detrás de tantos detalles de hogar que son costumbres en la obra. El tono familiar es consecuencia en gran parte de las virtudes humanas y sobrenaturales que se vivían en el hogar de nuestro fundador. La casa de la abuela en Madrid fue el primer lugar donde empezamos a sentirnos familia, el lugar donde tuvieron origen tradiciones de orden, de señorío, de limpieza, de elegancia, propias de nuestros centros. Y la abuela era una mujer muy sencilla, una mujer con mucho encanto, una mujer recia, una mujer sobria, una mujer encantadora, una mujer corriente, pero era una madre cristiana, con todas esas virtudes que tienen por tradición las madres que han nacido en hogares cristianos y que han querido darle a sus hijos una formación recia cristiana. Siempre preocupada por el bien de sus hijos, la abuela seguía de cerca los pasos de nuestro padre. Mi madre me preguntaba: ¿por qué no haces oposiciones a cátedra? Y un obispo de mi familia, que después sería mártir, le decía: Lola, ¿cómo no viene a verme tu hijo? Tengo una canonjía para él. Y nuestro padre respondía que no le interesaba, pero ella insistía: se te está pasando el tiempo. No obstante, se imaginaba algo, tenía una inteligencia muy despierta, además que veía a nuestro padre rodeado siempre de gente joven, de gente joven que le estaba siguiendo, entusiasmada en sus tareas. Y cuando nuestro padre se lo pidió, la abuela no escatimó esfuerzos para ayudarle a sacar adelante todo aquello que Dios quería. Los resultados de su colaboración son patentes. Y decía nuestro padre que veía como providencia de Dios que su madre y su hermana Carmen nos ayudaran tanto a tener en la obra este ambiente de familia. El Señor quiso que fuera así. En Vilatevere, incluso ya en Roma, por ejemplo, vivimos 300 personas y cada rincón de esa casa es un hogar de familia con lazos más fuertes que los de la sangre, con unión de corazones, de voluntades, de afanes. Se nos hace tan patente el 100 por 1 que nos da Dios con nuestra entrega. Nos vino muy bien, decía nuestro padre, que mi madre y mi hermana quisieran encargarse de la administración de nuestros primeros centros. Si no, no hubiéramos tenido un verdadero hogar. Nos habría salido una especie de cuartel. De esta manera, en cambio, hay en la obra una vida de familia estupenda. Hijo mío, agradecerlo al Señor. Entonces, que pensemos en este tiempo, cuando vamos a celebrar también
el Día de la Virgen de los Dolores, el Santo de la Abuela, que también se celebra, lo celebrábamos siempre en la obra, el Santo de la Abuela, y tomábamos los crespillos, que era el dulce que hacía, el postre que hacía la abuela para ese día, que es exquisito, pero es muy sencillo, es un postre sencillo con hojas de espinaca. Bueno, tenemos que pedirle a la abuela que nos ayude y que sea alguien que en la obra invoquemos muchas veces durante todo este tiempo dedicado a la familia para que nos ayude a que no perdamos el aire de familia, la preocupación de unos por otros, estar pendientes de todo. La abuela nunca se ocupó, por ejemplo, de las cosas de la cocina, porque tenía personas que le ayudaban y realmente era como la que estaba ocupada en el resto de la casa, tuvo muchos hijos y tuvo muchas cosas, pero nunca estuvo sin hacer algo. Y cosía, y limpiaba, y arreglaba, y ordenaba, y daba ese ambiente que en la casa, por supuesto, tiene en la mesa un punto importante y que la abuela, pues, hacía que la mesa se sirviera muy bien y que se cuidaran las cosas y los detalles y la educación y la forma de servir, etcétera, etcétera. Pero no supo cocinar porque realmente no era su fuerte, así como sí lo fue de tía Carmen, porque tía Carmen lo hizo francamente muy bien y tía Carmen fue una administradora de nuestros centros que ayudó a las primeras de la obra a aprender los oficios del hogar, con muchísimo cariño las enseñó. Por eso la hemos llamado siempre tía Carmen, porque sin la abuela y tía Carmen, diríamos, los hogares, el hogar de los primeros no hubiera logrado ese aire de familia que ellas le dieron. Y esto es lo que vamos a recordar mucho durante este año, este tiempo en el que vamos a revisar todo lo que significa el hogar como cuna, como nido, como ambiente que crea al hombre, a la persona con mayor carga de humanidad. Y vamos a potenciar la familia que en este tiempo está tan perjudicada por ideologías como la ideología de género, como las personas que no han sabido valorar lo que es el hogar y piensan que el ser humano puede vivir en solitario. Entonces, que le vamos a encomendar muchísimo a la abuela. Desde el día de San José, vamos a encomendarle de una forma fuerte este tiempo al que nos vamos a dedicar a pedir por la familia. Y durante este tiempo le pediremos a la abuela, abuela, por favor, ayúdanos a hacer hogar en nuestros hogares. Ayúdanos a comprender, a perdonar, a convivir, a compartir, a estar pendiente como tú lo estuviste de San José María, de su hermano, de tía Carmen y de aquellas hermanitas de nuestro padre que murieron muy pequeñas. Bueno, y con ese cariño que hemos tenido en la familia de la obra por la abuela, vamos a decirle al Señor, abuela, ayúdanos más y ayuda a que todas las abuelas del mundo puedan de verdad dar a sus hijos, seguir dando a sus hijos un ejemplo de lo que significa hacer hogar, siempre haciendo hogar. Y con esto pues dejamos a la abuela y continuamos en este camino que nos llevará dentro de 15 días a otra parada muy importante. Pero bueno, aquí concluimos el comentario de hoy y le pedimos con ilusión a la abuela que nos ayude.